¡Qué gran placer empezar una nueva exploración hoy! Tenemos por delante una historia absolutamente fascinante, un viaje a los mismísimos cimientos del rock moderno. Pero a ver, para empezar con el pie derecho, es imprescindible dar unas inmensas gracias al estupendo blog La Playlist del Yello. Ellos son los autores de la investigación original y quienes difunden este brillante análisis sobre la intrahistoria de Outlandos d'Amour, el álbum debut de The Police. Su impecable trabajo nos permite adentrarnos hoy, con la calma y el rigor que merece, en los detalles de esta auténtica obra maestra. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Pasaremos por 6 actos fundamentales: el debut que cambió todo, grabación y financiación precaria, el híbrido punk y reggae, Roxanne, el accidente perfecto, la estética del éxito y finalmente un legado inmortal. Sección 1. El debut que cambió todo. Fijaos en esto. Para entender la verdadera magnitud de este disco, es vital situarse en el paisaje cultural de 1978. El movimiento punk ya mostraba claros signos de agotamiento creativo, mientras que la nueva ola buscaba desesperadamente su identidad. Y todo sucedió a un ritmo vertiginoso. En 1977, el baterista Stuart Copeland se une a Sting y al guitarrista Andy Summers. Para enero de 1978 ya estaban grabando, y en noviembre de ese mismísimo año, el disco ya estaba en la calle. Este año tan acelerado fue la plataforma de lanzamiento que catapultó la carrera mundial del trío, estableciendo las reglas del rock de finales de los 70. Sección 2. Grabación y financiación precaria. Porque, claro, cualquier leyenda suele esconder unos orígenes muy humildes. 1.500 libras. Sí, habéis oído bien. 1.500 libras esterlinas. Ese fue el ínfimo presupuesto inicial con el que contaban. Un dinero que pidió prestado su manager, Miles Copeland, que era el hermano del baterista. Sin un contrato discográfico y sin ninguna garantía de éxito a la vista, esta grabación supuso un salto al vacío absoluto para todos los involucrados. Y es que, al final, el sonido legendario viene del talento puro, no de equipos carísimos. La grabación se hizo en Surrey Sound Studios, en Leatherhead. Era una antigua sala comunitaria reconvertida con simples hueveras de cartón pegadas en las paredes para ensonorizar. Literalmente. Grababan en horas valle, es decir, cuando el estudio estaba libre o alguna banda cancelaba su turno, e incluso llegaron a usar cintas multipista de segunda mano porque, bueno, no había para más. Sección 3. El híbrido punk y reggae. Una sofisticación rebelde. A pesar de esas carencias técnicas, aquí está el manifiesto musical que los definió. Eran una alineación de verdaderos virtuosos disfrazados de jóvenes rebeldes. Por un lado, entregaban esa agresividad punk que la época exigía a gritos, con ritmos veloces y contundentes en temas como Next to You o Peanuts. Pero por otro, aportaban una enorme sofisticación técnica anclada en el jazz y el reggae, clarísima en melodías como So Lonely. Incluso tenían espacio para la experimentación extrema en la canción final Masoko Tanga, que mezclaba influencias de mercados africanos con un trance rítmico. Sección 4. Roxanne, el accidente perfecto. Es fascinante descubrir que, al principio, a la propia banda le daba cierta vergüenza Roxanne. Al tener una estructura de tango y un ritmo más lento, pensaban que era demasiado suave para un grupo que quería aparentar fiereza punk. Y para sumar al mito, al inicio de la grabación original, se escucha un acorde de piano totalmente disonante, seguido de una carcajada. Resulta que Sting creyó que la tapa de un piano estaba bajada, se sentó encima por error y se echó a reír. El ingeniero decidió dejarlo tal cual en la mezcla final. Y mirad por dónde, esa misma canción fue la que convenció al manager y logró asegurar un contrato con A&M Records. Como bien dijo el propio Sting, éramos locos en nuestro optimismo y nunca fuimos más felices. A pesar de los fracasos iniciales en las listas y de la férrea censura de la BBC, que prohibió Roxanne por hablar de prostitución y vetó Can't Stand Losing You, el espíritu del grupo era inquebrantable. Ese optimismo casi insensato fue la verdadera fuerza motriz que los mantuvo avanzando frente a cualquier adversidad. Sección 5. La estética del éxito. Rubios por pura casualidad. Pero ojo, que la revolución no fue solo auditiva, también fue poderosamente visual, y su imagen icónica fue tan fortuita como sus accidentales grabaciones. Ese legendario pelo rubio platino no nació de una profunda declaración artística, sino por pura necesidad económica. Tuvieron que teñirse así para participar en un anuncio de chicles Wrigley's y conseguir algo de dinero extra. Además empezaron a vestir trajes de paracaidistas estadounidenses para desmarcarse visualmente del aspecto desaliñado de los punks británicos. Todo esto quedó magistralmente capturado por la fotógrafa Janet Beckman en un oscuro túnel de la estación de Waterloo, cimentando una estética inconfundible. Sección 6. Un legado inmortal.
Es alucinante cómo un solo disco cobra vida propia en distintos rincones del mundo. En el apasionante mercado del coleccionismo, las diferentes versiones internacionales convirtieron a Outlandos d'Amour en un artefacto súper codiciado. En el Reino Unido, las limitadísimas ediciones con el logo en rojo, amarillo y verde, las conocidas como variaciones semáforo, alcanzan hoy un altísimo valor. En Japón se editó con un logo azul e incluyó una curiosa advertencia oficial sobre los efectos de las drogas, simplemente porque creyeron equivocadamente que la letra incomprensible de Masoko Tanga trataba sobre estupefacientes. ¡Increíble! Número 38. A la rentabilidad en el coleccionismo le acompaña el innegable reconocimiento de la crítica. A pesar de una recepción inicial mixta, donde muchos críticos desconfiaron de unos supuestos punks que tocaban con tanto refinamiento instrumental, el tiempo siempre le da la razón a las obras maestras. La prestigiosa revista Rolling Stone acabó rindiéndose a la evidencia, otorgando a este debut la grandísima posición número 38 en su lista histórica de los mejores primeros álbumes jamás grabados. Para terminar, os dejo una reflexión provocadora. Con las facilidades tecnológicas y los presupuestos tan medidos que dominan la industria actual, ¿podría un álbum debut de hoy en día asumir riesgos tan atrevidos, financiarse de forma precaria en un estudio improvisado y acabar redefiniendo el sonido del rock mundial? Es una pregunta que sin duda invita a meditar sobre la pureza, el talento y la magia de la música. Ha sido todo un privilegio compartir este relato histórico con todos vosotros. Antes de la despedida, un inmenso y sincero agradecimiento al fantástico blog La Playlist del Yello. Os recomiendo muchísimo visitar su página para empaparos del magistral artículo original y seguir descubriendo historias musicales tan apasionantes como esta. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima explicación.